Buenas tardes con todo el auditorio. Soy el doctor Arturo Valente Julio, médico residente de cirugía cabeza, cuello y maxilofacial. En esta oportunidad, como parte del programa de telecapacitación, vamos a abordar el tema de nódulo tiroideo. Muy bien, en esta presentación vamos a abordar los siguientes acápites: lo que es la introducción, epidemiología, el diagnóstico, la clasificación, equipo, estadísticas y las conclusiones finales. Muy bien, como una breve reseña, tenemos que señalar que como parte del diagnóstico del descubrimiento de un nódulo tiroideo, ¿por qué se descubre? ¿Por qué se pone en relieve esta entidad? Porque los mismos pacientes se autoexaminan lo que es la parte del cuello, la parte donde se encuentra anatómicamente la tiroides. Entonces, también como en su mayor parte se descubre como imágenes diagnósticas incidentales, porque no es una sorpresa para nadie que la ecografía se ha hecho uso y abuso. Y en ocasiones se encuentran nódulos accidentalmente en una ecografía por otra causa. Entonces, ¿cuál es el quid del asunto? El quid del asunto es determinar si algún nódulo que se encuentra en la tiroides es cancerígeno o no es cancerígeno. Para eso tenemos datos que el 4 a 5% de los nódulos de la tiroides son malignos. Es decir, del total de nódulos que se encuentran en la tiroides, solo una pequeña parte van a ser malignos. Bueno, entonces, para proponer un abordaje diagnóstico tenemos que tener en cuenta estas estadísticas y una organización paso a paso cómo diagnosticar. Ese es el objetivo de esta presentación. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o la población que está con mayor riesgo de un nódulo de tiroides? Son los niños o adultos menores de 30 años. Los antecedentes de radiación de cabeza y cuello por otras causas que no sean nódulo de tiroides. Antecedentes familiares de cáncer de tiroides. También vivir cerca de una zona que haya estado bajo una fuerte radiación. Chernobyl. Muy bien, comenzamos con la epidemiología. Normalmente en toda la población en nuestra práctica clínica siempre va a haber el 4 o el 7% de población en las que se le va a palpar un nódulo tiroideo. Entonces, de este 4 al 7% no todos son malignos, la mayoría son benignos, como hemos visto. La ecografía, por su parte, detecta nódulos en el 19 a 67% de los pacientes sanos. Por lo tanto, encontrar una masa tiroidea no debe hacernos sospechar necesariamente de una malignidad, y tampoco palpar un nódulo tiroideo se debe hacer, es una indicación precisa para una ecografía. La historia natural, a los 5 años se cree que el 15% involuciona, es decir, de todos los casos detectados como una neoplasia, el 15% va a involucionar. Entonces, hay un sobrediagnóstico de nódulos de bajo riesgo. Ese es uno de los pilares de esta presentación. Hay un sobrediagnóstico de nódulos de bajo riesgo que no producen síntomas, que no producen una morbimortalidad. Las causas. Hemos visto que el nódulo tiroideo se divide en dos: benigno y maligno. El benigno tiene varias causas y son la mayoría. Mayormente son nódulos multinodulares, lo que conocemos como el adenoma coloidal. La tiroiditis de Hashimoto es harto confundido con los nódulos tiroideos. ¿Por qué? Porque hay una testa hecho aumentada y en los demás productores también está aumentado. Los nódulos císticos, por ejemplo, los nódulos coloidales, los nódulos simples o hemorrágicos, los adenomas foliculares y las células de Fuchs. Dentro de los malignos, los mayores que se van a encontrar, esto ya es después de hacer un aspirado para una vagina, se puede caracterizar esto patológicamente como carcinoma papilar, carcinoma folicular. Dentro del carcinoma folicular se puede ver como un nódulo microinvasivo mínimo o una tinción a oxifilina tipo no invasivo. O tenemos un carcinoma medular, un carcinoma anaplásico, que es el de peor pronóstico, carcinoma anaplásico, o un linfoma de tiroides primario, una metástasis que puede venir de otro sitio igual. Por ejemplo, los mayores un cáncer de pulmón que migra a tiroides,
cánceres renales u otros neoplasias. Muy bien, ¿cómo vamos a abordar al paciente? Tenemos que ser bien minuciosos en la anamnesis para identificar los factores de riesgo, sea antecedentes de radiación, sea antecedentes de cáncer de tiroides, sea antecedentes de síndrome de Caldwell o si hay síndrome de neoplasias múltiples endocrinas que también se manifiestan como nódulos tiroideos. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Un nódulo o una masa en tiroides no siempre es sinónimo de nódulo. Entonces, la probabilidad de cáncer en un nódulo aumenta cuando es una masa fija, dura, de bordes bien definidos, que no se mueven, como cuando presentan síntomas obstructivos o parálisis de la cuerda vocal. Aquí quiero hacer un especial acápite en que no todo paciente con disfagia vamos a mandar a hacer una ecografía. Siempre tenemos que mandar a abordar otros diagnósticos para lo que se refiere a disfagia, porque si mandamos una ecografía en el 67 o una buena proporción de pacientes vamos a encontrar nódulos y esa no va a ser la causa, ¿no? También tenemos que ver si hay linfadenopatías cervicales para detectar algún proceso infeccioso o una posible metástasis. Muy bien, estos son los factores de riesgo que se encuentran en un nódulo. Antecedente de un cáncer de tiroides, ya sea en la primera o segunda generación del paciente. Un examen sugestivo de que sea de encontrar un nódulo maligno. Antecedentes de exposición a radiación, que el paciente debe vivir en una zona de alta peligrosidad de radiación, por ejemplo Chernobyl. Sexo masculino, que es el sexo donde más se produce este tipo de nódulos. También disfonía, es un factor de riesgo. Un nivel de calcio sérico mayor de 50 a 100 microgramos por mililitros. Ahora, ante la presencia de un nódulo, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Vamos a pedir un perfil tiroideo, vamos a analizar el TSH. Entonces, si nosotros tenemos algún paciente común que no es abordado por un nódulo tiroideo, ¿qué es lo que vamos a pensar cuando encontramos un TSH alto? Vamos a poner un hipotiroidismo, un TSH bajo, un hipertiroidismo. Entonces, a mayor valor del TSH, mayor es el riesgo de presentar malignidad y además un de mayor estadiaje. Ahora, cuando encontramos un TSH alto, ahí sí recién está indicado un ultrasonido. ¿Por qué? Y acá en la diapositiva lo dice claramente. Está indicado en todo paciente con nódulo o bócido. Es por lo tanto que por este bócido es lo que vamos a pedir el perfil de tiroideo, ¿no? Ahora, la ecografía no debe utilizarse como tamizaje, ni mucho menos. Ahora, el ultrasonido ofrece mayor información que el examen físico. Aparte que la ecografía es uno de los exámenes más baratos y más específicos y sensibles en la patología nodular. Es decir, que se prefiere incluso a la resonancia o a la tomografía, en este caso. Lo ideal es que se haga una biopsia, si es que se sospecha de una malignidad por aspiración de aguja fina, guiado por una ultrasonografía. Entonces, ya en la biopsia tomamos 2 a 5 muestras para el análisis histopatológico. Muy bien, acá vemos un ajuste, un gráfico que se muestra que en niveles más bajos del TSH hay mayor riesgo de malignidad, con un likelihood radio de 0,01 es significativo, ¿no? Entonces, este es un artículo del New England Journal of Medicine donde se muestra que el TSH es un marcador muy predictivo para el riesgo de malignidad en el caso del nódulo tiroideo. Entonces, podemos tener dos abordajes claros: la TSH baja o la TSH alta. Cuando la TSH es baja, nosotros sospechamos típicamente que la posibilidad de cáncer sea baja, por el hecho que el nódulo no es funcionante, no produce, no hay una captación de radioyodo o pertangetato. Entre radioyodo y pertangetato, los estudios demuestran que el radioyodo es más sensible, más específico que el pertangetato. Ahora, ¿qué hacemos si encontramos TSH alta o TSH baja, mejor dicho? Realizamos la cintigrafía para ver si es funcionante o no. Muy bien, TSH normal o alta. Se valora, pedimos una ecografía y hacemos los estudios por hipotiroidismo. Cuando la TSH está alta, significa que el eje central quiere estimular a la tiroides. ¿Y por qué quiere estimular? Porque las hormonas tiroideas están bajas.
hipotiroidismo. Entonces, existen diversos sistemas pronósticos, diagnósticos que guían la indicación por la biopsia. Son sistemas de clasificación ecográficos, el ATA y el TIRAS. El ATA es del Colegio Americano de Tiroides y el TIRAS es de la Asociación Europea de Tiroides. Lo que más se recomienda usar por diversos estudios que han comparado estos dos sistemas de clasificación es el TIRAS, y es el sistema que voy a exponer a continuación. Si vemos un nódulo, entonces vamos a ver en los siguientes casos, sí o sí, cuando hay una localización subcapsular adyacente al nervio latino recurrente, una extensión extratiroidea, una extrusión a través de bordes clasificados y asociado a ganglios cervicales anormales. Todo esto, claro, ya visto desde una ecografía. Muy bien, y este es el sistema TIRAS, donde a menor puntaje, menor riesgo, mayor puntaje, mayor riesgo de cáncer. Puntuación de menos a más es, por ejemplo, un adenoma cístico, o un adenoma espongiforme, o un adenoma mixto cístico y sólido. Y vemos que el riesgo es más. Y de acuerdo a qué vamos a clasificar todos estos puntajes, de acuerdo a los TIRAS 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener el riesgo en la tabla de abajo. Ahora, los EUTIRAS. EUTIRAS 1, 2, 3, 4 y 5. Si encontramos, si no hay nódulos en la ecografía, lo clasificamos como normal. Si es un adenoma puramente cístico, como benigno. Y así ascendemos en orden de gravedad, llegando al alto riesgo. Cuando es alto riesgo, ya encontramos adenoma irregulares, una hipercaptación lúcida, microcalcificaciones, hipocronicidad, etc. Muy bien, estas son las características ecográficas que nos van a hacer elevar el nivel de sospecha de cáncer, ¿no? De un nódulo maligno, como son las calcificaciones, el aspecto cístico, una vascularidad periférica, una vascularidad colateral, lo que llamamos nosotros, una hiperecogenicidad. Esos son los marcadores que nos dicen que esto puede ser una posible neoplasia, ¿no? Muy bien. En cuanto a los ultrasonidos, tenemos los nódulos de bajo riesgo, que son isoecogénicos, hiperecogénicos o parcialmente quísticos. Los nódulos espongiformes, que tienen microquistes. Y no todos estos nódulos se biopsian, solamente los que son mayores a 2 centímetros. ¿Por qué? Porque mayormente estos nódulos tienden a regresionar si son menores de 2 centímetros. Los nódulos quísticos puros no se biopsian. Y si el paciente tiene múltiples nódulos hiperfuncionantes, pues caballero, se tiene que biopsiar cada nódulo. Ya, bueno, ahora esto es lo mismo, ¿no? Los riesgos de malignidad. Ahora, el monitoreo va a variar según el tipo de nódulo. Vamos a monitorear de 6 a 12 meses en nódulos subcentímetricos con características de malignidad. Y ahora, si hay una sospecha baja, ya recién vamos a monitorear de 12 a 24 meses. Y 2 a 3 años para nódulos de bajo riesgo, y si el paciente tiene antecedentes familiares de tener estabilidad nosológica. Y el tiempo puede variar de acuerdo a la estabilidad del nódulo. Otros exámenes que se utilizan, la calcitonina, el antiperoxidasa, pero no son específicos ni se han validado en pruebas clínicas. Esta es la evaluación inicial de la tiroides. Iniciamos viendo una anamnesis, después ordenamos la ecografía, ya luego recién ordenamos el perfil tiroideo. Después, de acuerdo al perfil tiroideo, vamos a ver si es funcionante o hiperfuncionante. Ya teniendo la sospecha ecográfica, vemos la necesidad de hacer biopsia. Ahora, en esta tabla de doble entrada, vemos los riesgos, ¿no? Si hay una sospecha de malignidad baja, hay una sospecha de malignidad intermedia, o hay un riesgo de malignidad alta, o muy alta, o en todos los casos benigno. Ahora, ya realizado toda la elaboración y diagnóstico, tenemos que monitorear al paciente. Entonces, ¿cada cuánto tiempo vamos a visitar al paciente? Entonces, si hay pacientes con características de
¿ya? Vamos a citarlo cada 6 o 12 meses. Si hay pacientes nódulos con baja sospecha, entonces necesitamos de 12 a 24 meses. 2 o 3 años para pacientes de muy bajo riesgo, pero el tiempo es variable de acuerdo a la evolución clínica del paciente, ya que hay nódulos que evolucionan, hay muestras histopatológicas muy malignas con el adenovirus. Otros exámenes que se han estado investigando, pero que aún no tienen una aprobación clínica masiva por parte del gremio médico, es la calcitonina, la tioperoxidasa, la tiroglobulina, incluso el PET scan. Ahora, este es el abordaje diagnóstico que nos brinda cómo debemos abordar un nódulo, ¿no? Primero tenemos que hacer la anamnesis, luego las imágenes, luego el perfil tiroideo, analizar el TSH si es normal o elevado, o si el TSH es bajo. Si el TSH es elevado, vamos a pedir una ultrasonografía y ver criterios virus. De acuerdo si los criterios virus nos dicen positivo o negativo, alto riesgo o bajo riesgo, vamos a proceder a la aspiración con aguja fina. En cambio, acá en el TSH bajo, vamos a ver si el nódulo es funcionante o no funcionante. Si es un nódulo no funcionante, procedemos a la ultrasonografía. Si el nódulo es funcionante, analizamos pruebas detalladas de función tiroidea. Analizamos el T3, la triotironina y la tetraiodtironina. Y de acuerdo a eso, clasificamos al paciente en hipertiroidismo o hipertiroidismo subclínico, de acuerdo a las clínicas y el porcentaje de TSH por relación con T3 y T4, con su correspondiente tratamiento, obviamente. Entonces, vamos a caracterizar qué es una biopsia para aguja fina, el BLACF. ¿Cuál es la sensibilidad de esta prueba? Es un 54 al 90% y la especificidad del 60 al 98%. Es la prueba de elección, no hay más que esto. Es el gold estándar para la clasificación de los nódulos tiroideos. ¿Cuál es la limitación de esto? Es que no puede diferenciar un patrón folicular o un patrón hiperplásico adenomatoso. Entonces, ya haciendo la histopatología con aspiración o aguja fina, hay una clasificación, es la clasificación Bethesda para todo lo que es el riesgo histopatológico del nódulo tiroideo. Entonces, mientras más Bethesda tiene un nódulo tiroideo, más malignidad tiene. Por ejemplo, un Bethesda 1 tiene un riesgo del 5 a 10%, en comparación con un Bethesda 3 que tiene 30%, y el último Bethesda 6 que tiene ya ese cáncer, es el 27 al 39%. Entonces, vemos que el Bethesda 1 dice que es no diagnóstico, no es satisfactorio. ¿Qué se hace? Se repite la aspiración por aguja fina. Ya de acuerdo a la clasificación, pasamos al Bethesda 2. Por eso acá de frente nos vamos al Bethesda 2. Entonces, ¿qué se hace en el Bethesda 2? No se recomienda ninguna terapia supresora. Se realiza monitoreo cada 2 o 24 semanas con USG, ultrasonografía y ecografía. Se indica rebiopsiar si cree que hay un crecimiento o si adquiere este nuevo característica de la malignidad. Bethesda 5 y 6. Estos pacientes son referidos a cirugía y no es necesario los marcadores moleculares y tampoco están disponibles para hacer trabajo. Pero lo anterior ayuda a decidir si se hace hemitiroidectomía o si se hace tiroidectomía total, de acuerdo a la proporción que habrá en la tratamiento. En el Bethesda 6 el manejo también es quirúrgico y el seguimiento es únicamente con pacientes con microcarcinoma papilar combinado cuando no hay cambios tomados, ¿no? Entonces hacer la preferida una lobectomía. Y si es maligno, ya pues una tiroidectomía total con reemplazo hormonal. Entonces, ¿cuándo se considera tiroidectomía total? Cuando hay nódulos intermediarios, una citología de la realidad o una ecografía cuando el nódulo es mayor de 4 centímetros. Cuando hay un carcinoma familiar o cuando hay antecedentes de radiación. Con esto finalizamos la exposición. Muchas gracias.